que Bernardo dijo, que me parecen como muy interesantes en términos de la similitud con la ecología. Digo, yo soy ecólogo y las sociedades funcionan como los ecosistemas. De hecho, cuando pusiste la primera transparencia, esto de que la ciudad a final de cuentas es un nodo de energía, los ecosistemas son nodos de energía y los ecosistemas están en las ciudades, que eso yo creo que es lo único que como que falta como engranar aquí, es que los ecosistemas están en las ciudades. Hay un amigo mío que dice que esa comunicación es muy buena pero no tiene verde. Exactamente, no, le faltó lo verde a esto. Y en ese sentido yo últimamente he dicho algo así como: los políticos viven de la percepción, pero los ecosistemas no se van con la finta de la percepción. Los ecosistemas reaccionan a la realidad, y la realidad es justamente mucho de lo que hemos estudiado en ecosistemas, es mucho de lo que John Nash decía en términos de dinámicas. También en la parte caótica, los ecosistemas funcionan como sistemas no lineales, ¿no? Y eso lo que genera muchas veces es justamente esto: yo perturbo algo que parece que es tantito y en realidad es muchísimo, porque la forma de cómo están las interacciones en el ecosistema hacen que genere una dinámica catastrófica, lo que le llamamos nosotros transición crítica. Y eso es muy importante en las ciudades, porque volviendo un poco, digo, ahorita está muy trompicada la idea, pero pensando en lo siguiente: la ciudad, los ecosistemas dan lo que le llamamos servicios ecosistémicos a la ciudad, que son los beneficios gratis de la naturaleza. En la Ciudad de México tenemos el clima más maravilloso probablemente de América Latina. Bueno, nos gana Cuernavaca, que está al ladito, pero en realidad no tenemos estos fríos, no tenemos estas lluvias, tenemos un clima muy agradable, y la razón es el bosque que está alrededor de nosotros, las cañadas que están alrededor de nosotros. Nos da un clima, pero ese es el ecosistema el que nos da ese clima. También ese ecosistema nos da el agua. ¿Sí? Si destruimos el bosque nos quedamos sin agua. ¿Sí? También ese ecosistema nos evita inundaciones. Entonces, pero los estamos destruyendo en estos términos de ganar-perder. ¿Sí? Si nosotros, y es el cambio de paradigma, ¿cómo le hacemos para conservar y a la vez recibir beneficios de ese ecosistema? Y eso es justo lo que estamos tratando de trabajar en la parte ecológica, en los ecosistemas urbanos. ¿Cómo lo hacemos para que el ecosistema, en lugar de volverse un enemigo por el cual nosotros decimos, chin, es ecosistema contra desarrollo? No, en realidad es ecosistema con el desarrollo. Y digo, efectivamente en Latinoamérica nos gusta mucho el show más que la solución, y les voy a poner, y la innovación como entre comillas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que acaba de suceder hace 2-3 meses en la Ciudad de México. Estamos destruyendo muchos árboles por nuevas vías que no sirven para nada, ¿no? Y entonces el gobierno dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y puso a un grupo de estudiantes a innovar. Y lo primero que se les ocurrió, bueno, no es lo primero, se han de haber quebrado la cabeza, es: vamos a hacer parques de bolsillo. Así como para decir, estamos haciendo algo, ¿no? ¿Cómo parques de bolsillo? Es que eso es lo mismo que preguntamos: ¿qué son parques de bolsillo? Bueno, los parques de bolsillo son macetones, que son estas macetas con árboles que se pueden cambiar de lugar. Ay, sí, exactamente, de este tamaño. Y uno dice, bueno, ¿ustedes creen que eso sustituye la naturaleza o qué? Los han publicitado, los parques de bolsillo son una maravilla y ahí va a haber mucha gente porque es espacio público. Son del tamaño literalmente del primer escalón para acá. Y los ponen en plazas donde ya son espacios públicos. O sea, ni siquiera es así como los ponemos en un lugar en el que hay un crucero y entonces ahí vamos a hacer espacio público. No, esa. Y eso nos está rompiendo muchísimo la dinámica del ecosistema por un lado, creyendo que estamos haciendo algo por el ecosistema. Y es lo que le llamamos el famoso greenwashing. Mucho, destruyo este pedazote grandote y hago como planto 3 árboles y ya digo yo soy muy verde. Tenemos que tener mucho cuidado y yo quería empezar nada más, y con esto termino un poco, porque las similitudes en términos de las partes sociales, de las relaciones ganar-ganar en un sistema con una dinámica muy compleja en donde las relaciones son muy grandes, y efectivamente la similitud que puso al final del tejido social es muy parecida a la que yo siempre digo en términos de una red de pesca, porque yo trabajo con peces, entonces
Una red de pesca con múltiples nodos es mucho más resistente que una red de pesca con 3 nodos. Y la dinámica ecosistémica funciona como una red de pesca con múltiples nodos. Y la resiliencia, que lo tenemos muy metido últimamente los ecólogos, es entre más resiliente es el sistema, más servicios ecosistémicos da y más resistente a las perturbaciones. Pero aún esos ecosistemas resilientes se pueden tener transiciones críticas en las cuales perdemos absolutamente todo, y entonces sí, aguas, porque hay ciudades como la nuestra, la mía, que tiene 18 millones de habitantes, y donde perdemos los servicios ecosistémicos de un solo jalón, va a haber altas mortalidades, alta migración, y sobre todo de la gente pobre. Es la primera que va a sufrir. Y es una sociedad completamente inequitativa en ese sentido. Entonces, pensemos muchísimo en la parte ecológica, porque esa es la que nos va a mantener mucho la calidad del ecosistema y mucho los derechos humanos. Además, los servicios ecosistémicos son gratis y son para todo el mundo. Y eso es lo que genera equidad. Sí, muchas gracias. Gracias. Seguimos así, Amarilis. Bueno, yo me quedé pensando en una de las reflexiones. Cuando yo tenía 17 años, el año 73, en Chile yo creo que todos los jóvenes pertenecíamos a 10, 15, 20 organizaciones, agrupaciones, organizaciones de distinto tipo. De partida, en Santiago, el gran edificio ese que hoy se llama Gabriela Mistral y que fue construido para la UNCTAD tercera, que fue un encuentro de países latinoamericanos, era un gran centro cultural en donde durante todo el día habían actividades gratuitas y talleres de teatro, de cine, de lo que fuera, y uno podía pasarse el día ahí, comer en un gran comedor maravilloso en donde pagaban lo que costaba un boleto de micro por el almuerzo, y todo era gratuito. Y el tejido social era fuertísimo, es decir, realmente uno tenía organizaciones de todo tipo que estaban ligadas y entramadas. Cuando yo me fui con mi familia después del golpe, 15 años después regresé y veía a la gente, por un lado, en uniformes. Las mujeres usaban trajes de 2 piezas con botas de un mismo tipo, el mismo traje, el mismo color, porque estaba de moda eso. Los hombres usaban todo pantalón gris, chaqueta azul marina, corbata burdeo. Es decir, era una cosa uniforme, cada uno en lo suyo, un lavado de cerebro impresionante hacia el que cada quien se las arregla como puede, solito. Es decir, procúrate tu bienestar tú solo, piensa en ti y en tu familia máximo, no vayas más allá porque no vale la pena. Yo he tenido en la cercanía más inmediata una amiga que enfermó de cáncer y que solo pudo acceder a buenos tratamientos y alargar su vida, una buena vida, en base a las redes sociales que generó, porque siempre trabajó en un montón de organizaciones y contribuyó a un montón de causas, que hizo que la suerte de esa persona fuera compartida solidariamente por muchos. De verdad que si en Chile no nos sacamos de la cabeza el individualismo acérrimo, el sentir de que soy yo contra el mundo y tengo que hacerme un espacio a codazos como sea, si no nos libramos de esa visión, realmente estamos condenados a vivir en perpetua frustración, en perpetuo sometimiento de sistemas que no nos hacen felices, que siempre nos venden algo que no corresponde realmente, levantan expectativas en todo sentido que no logran satisfacer,
vivimos frustrados y vivimos descargando esa frustración y esa violencia en otras personas. El escenario del tránsito, el espacio público principal de una ciudad se ha transformado en el espacio encementado por donde circulamos. Ese espacio, mal llamado público, luego de entender esta conferencia, está distribuido de una forma tal que refleja la inequidad de esta sociedad. Los peatones, las personas que circulan a energía humana sin contaminar, sin emitir ruidos ni gases, son las que tienen menos espacio. Los ciclistas, que somos peatones con ruedas, que logramos ir más allá a distancias más grandes en menor tiempo, pero también sin contaminar y sin afectar el ecosistema, no tenemos espacio, no lo tenemos. El sistema es tal de que si uno se integra a la calle, es el único conductor que no está asegurado por nada. Los ciclistas no están contemplados en los seguros. Los ciclistas, si tienen un accidente con un automóvil, el seguro de ese automóvil va a cubrirle los gastos médicos, no los gastos patrimoniales, no los gastos de su vehículo bicicleta. Eso es solo un ejemplo de cómo circulamos hoy y cómo intentamos revertir esta situación de injusticia. El auge, el avance que ha tenido el movimiento ciclista y las conquistas que hemos logrado han sido gracias a la organización, exclusivamente gracias a la organización. Porque el que esto haya pasado a ser un tema y los medios de comunicación hablen de estos temas, del tema de la bicicleta en particular, es solo producto de la presión que hemos ejercido. Hace 10 años atrás nosotros hemos seguido a través de una empresa de monitoreo de medios qué es lo que pasa con el tema bicicleta en los medios de comunicación. Antes había que tener un ciclista arrollado con resultado de muerte en una vía principal para que esto constituyera noticia. Y como nosotros sabemos que los políticos se informan de los medios de comunicación y que aquello que no está en los medios de comunicación no existe, entonces hicimos un trabajo por poner y visibilizar este tema en los medios de comunicación. Eso ha dado frutos y necesitamos crear una organización mayor, una estructura y una capacitación, que aquellas personas que se interesen en estos temas reciban una formación, un traspaso, una transferencia de los conocimientos que hemos adquirido aquellos que ya llevamos años en esto y con mucho intercambio internacional. Por eso vamos a hacer incluso una propuesta ahora al CIP para ver, y a Avina, para ver si trabajamos una formación continua desde este espacio para que los interesados en estos temas ciudadanos de todo el país puedan tener una capacitación y podamos traer personas que puedan entregar esta transferencia. Yo dejo hasta ahí con mi... Gracias, María. Vamos por orden, sí. Vamos a ir con una reflexión cortita, cómo nos liga esto con bien público desde lo que hacemos, ¿no? Bueno, voy a comentar un poco la charla que nos dio el profesor Toro, que dejó varias cosas así como conectadas. Lo primero que me hizo mucho sentido es esta idea de la organización, en el sentido de la relevancia que tiene la relación entre dos actores, entre dos personas más que ellos mismos, ¿sí? Que es lo que podría denominarse arquitectura, que ese tipo de relación en el fondo es la clave. Me hizo acordar, yo te había contado el otro día el caso de un alumno mío que yo tuve, que hace filosofía también, en Chiloé, Panchito, que tenía 15 años, pesaba 100 kilos, pero era de puro músculo, ¿sí? Un gallo
se confundía su cuello con él. Era una masa muscular con una fuerza increíble. Pero él era un poco porro, no era muy brillante intelectualmente, etcétera, pero tenía una fuerza descomunal. Entonces él trataba siempre de mostrar sus capacidades en algún lugar social que no se lo permitía. Entonces iba a las discotecas y siempre buscaba un conflicto, alguna injusticia, y le forraba, para ser como héroe. Porque pegarle a alguien no es algo tan éticamente permitido en la sociedad de ahora, pero él buscaba el momento para que sí lo fuera. Entonces, después en las fiestas costumbristas que habían en Chiloé, había él se ponía en una mesa y decía, gánale a Panchito, que era para jugar al gallito. Y bueno, nadie le podía ganar, entonces más o menos el número, se ponía una fila larga. Entonces más o menos el número 35, el gallo con mucha fuerza, ya Panchito estaba cansado, le podía ganar y se ganaba un premio, pero tenía una práctica, hacía cosas así. Y un día, bueno, también se metió a boxeo amateur, 16 años, ganó la provincial, después la regional de los lagos, nunca sabía de nada de boxeo, nadie le duraba un round, y fue campeón nacional, nadie le duró un golpe, era una cosa impresionante. Pero él pasaba desapercibido, y siempre pensaba si Panchito hubiera nacido en las guerras médicas, probablemente sería un héroe y que hubiéramos sabido de él a través de Homero o de Oroto, ¿no? ¿Sí? Pero el contexto, la arquitectura política y ética también, ¿no? Porque no solamente el tipo de relación hacía de Panchito hoy alguien irrelevante y puede haber sido en otro contexto alguien muy importante. Eso evidentemente que los contextos no nos puede diseñar completo, pero hay un ámbito de diseño, y el ámbito de diseño es precisamente el ámbito de la relación, de la organización y en este caso de la ciudad. Es decir, hay un espacio donde las potencialidades o las capacidades de las personas pueden aparecer o desaparecer, dependiendo del diseño que uno hace social y ético. Esa es la primera cosa. La segunda es toda la potencialidad de la organización. Este gráfico que mostraba Bernardo, también yo lo conecto con algo que tiene que ver con la innovación. El otro día leí un libro de Clayton Christensen, no sé, ustedes lo deben conocer, fue director de Reisa Wire en Silicon Valley, y él les decía que habían 4 habilidades de los innovadores disruptivos, que es un tema que toma Clayton Christensen, y una de ellas, quizá la más importante, era precisamente pertenecer, construir, cultivar redes. Pero no solamente para conocer a otros, sino que para meterse en saberes de otros ámbitos y en la relación con saberes de otros ámbitos ser capaces de generar apropiación cruzada. Y que esa apropiación cruzada es la que permite las innovaciones disruptivas más importantes a veces. Es decir, si uno está metido en un solo espacio, por ejemplo el de la ingeniería, el del deporte, y están con ese lenguaje, en esa dinámica, probablemente va a tener muy poca capacidad de innovar. Pero si uno es capaz de escuchar, leer, mirar otros contextos de saber, que si yo leer sobre la historia del voleibol, estoy pensando en Walter, ¿sí? En los últimos 10 años, de la gente que trabaja en los buzos, en la ecología, en otros lugares, probablemente va a ver cosas que en su contexto era imposible que las viera, va a poder construir y apropiarse de ideas que en su propio contexto pueden ser disruptivas, innovadoras y generar mucho valor. Y para la innovación, para Christensen es un elemento central. Y lo tercero es, esto que decía Bernardo, que el tema de la cooperación y la colaboración no es algo... hay algo, los griegos decían que lo que nos hace humanos es organizarnos y vivir en ciudades, ¿sí? Decía Aristóteles, el que no vive en una ciudad o es un animal o un dios, ¿no? De alguna forma el ser humano es el que está organizado en una ciudad. Sin embargo, es una habilidad que uno tiene que entrenar, que se puede atrofiar, como tú bien decías, en Chile estamos enfermos de individualismo, uno tiene que estar preocupado de cultivar la asociación, la cooperación, no es algo evidente. Y hay otras cosas que los seres humanos tienen, y que yo creo que también, complementando un poco lo que decía Bernardo, es bueno considerar. Hay emociones y preocupaciones de los seres humanos que para pensar en una ciudad, en mi juicio, son importantes. Al mismo Bernardo yo lo he escuchado. Nosotros tenemos una capacidad, una posibilidad de organizarnos como nunca antes en la vida humana, en la historia humana, pero al mismo tiempo estamos enfrentando peligros. Y generalmente los animales
aprenden sobre la base de enfrentarse a peligro. Y sus primeras reacciones generalmente son de competencia. De competencia en el sentido de, bueno, de sobrevivir. Y para sobrevivir tienes que... Lo primero es competir, ¿cierto? Es salvarse. Luego, después de un rato, puede aparecer potencialmente la noción de que para poder sobrevivir, la verdad es que lo mejor es conectarse con otros. Si yo quiero llegar a una ciudad, a un lugar, y tengo una selva entre medio, ¿no es cierto?, voy a tratar de salvarme, pero después si hay tigres entre medio, probablemente si me conecto con 10 voy a poder sobrevivir. Si voy solo no llego. Y si llego, entonces está la competencia y la colaboración como elementos que nacen y que son partes del humano. Y que deberían considerarse también para la ciudad. Y si llego a un lugar, lo primero que voy a también a buscar es un lugar donde vivir cómodamente de forma óptima, una casa, un lugar con calidad de vida. Y la cuarta preocupación básica del ser humano, diría yo, es no aburrirse. Y creo que competencia tiene que ver con la identidad personal y de las ciudades. Colaboración tiene que ver con la calidad de las transacciones que habla Toro, y de la capacidad organizacional que esa ciudad puede llegar a tener como una densidad y como parte de su propia oferta. Un lugar donde vivir, que esa ciudad sea compacta, de un tamaño razonable, un lugar que sea hóspito y donde se pueda vivir con buena calidad de vida. Y no aburrirse, que sean ciudades creativas, donde se permita, donde pensemos que pasarla bien, y que finalmente todo esto también tenga una retribución en la vida cotidiana. Esos 4 ámbitos creo que son ámbitos para construir innovación que tienen que considerarse paralelamente de trabajar más de la cooperación. ¿Me vas a decir una cosita? Sí, claro. Uno de los grandes problemas que ustedes van a tener jóvenes en una ciudad, bueno, la vida buena, es el tedio. La gran pregunta es cómo enfrentar el tedio. Y hay un filósofo colombiano que dice, no hay sino 2 formas de enfrentar el tedio, con el lujo o con la solidaridad. Entonces la única forma como el ser humano no se aburre es a través de la solidaridad, trabajar por algo. Sí, bueno, y siguiendo en esa línea, porque si nosotros se supone que somos agentes de desarrollo, todos los que estamos aquí de alguna manera estamos aquí metidos, escuchando lo que estamos hablando, porque tenemos esa intención de transformar, tenemos esta intención de conectar, entender los recursos que tenemos disponibles, tratar de observar nuestro entorno y a partir de esos recursos que tenemos disponibles, tratar de generar un cambio, una transformación. Nos tenemos que enfrentar a eso, al tedio, a la señora aburrida que dice, ay no, yo no quiero ir, ay, está lloviendo, ay no, pero ¿cómo nos pasa, por ejemplo, nosotros que tratamos de motivar a alguien que mire una planta, que trate de conectarse con lo verde, con la tierra, la ciudad, y no que me disfrute, que quiero ver televisión? Jugar cartas. Jugar cartas, sí, no, es que tengo otra cosa que hacer. Pero ahí, en ese momento, nosotros al entender, al observar este entorno y estas condiciones locales y al tratar de conectar los diferentes nodos que tenemos en esta enorme red, siempre podemos tener esa frase o esa conexión que va a hacer y motivar a esa persona que es tediosa, que está aburrida, a que se conecte con su entorno. Pero yo lo pienso así, sí, somos una red, hay unos actores facilitadores, nosotros que estamos observando los diferentes recursos que tenemos disponibles, tratar de conectar, tenemos diferentes nodos que se encienden, se apagan, personas que están esperando de alguna manera conectarse, otras que están totalmente desconectadas, y logramos obtener una base y organizarnos. Esa organización muchas veces se enfrenta a estados totalmente desconectados como hay en la sociedad, como viene siendo lo público. Los organismos públicos dentro de la ciudad son entes totalmente desconectados, jerárquicos. Son masas retrógradas que están ahí y que lo único que hacen es entorpecer tu camino. Y yo todo el tiempo me pregunto, cuando trabajo en organización, cuando trato de conectarme, ¿cómo hacer para transformar tanto el tedio de la persona que prefiere quedarse en su casa y pensar en su ente privado, íntimo, y también a ese que se supone que es el tomador de decisión, a ese que está tratando de planificar, de que entienda que la ciudad tiene otro tipo de circuitos y otro tipo de redes, que es ahí donde él tiene que planificar, que tiene que tratar de escuchar y entender cómo funcionan
esa ciudad o esa comunidad para la cual está tomando decisiones y cómo tratar de conectar esos recursos disponibles que están dentro de ese entorno para poder adaptarlo, para poder innovar, por ejemplo. Y ahí yo creo que es donde está nuestra labor de ya no solamente agentes de desarrollo, sino agentes transformadores. El también poder llegar a esos entes que están totalmente desconectados, que no tienen ni idea cómo proceder, que saben que sí, que tienen que cumplir con una serie de derechos, que para poder buscar el bienestar de todos tenemos el derecho a una alimentación digna, el derecho a podernos movilizar, el derecho a poder disfrutar del entorno que nos rodea, pero que lo único que están pensando es en esos intereses particulares por encima de los colectivos, y que por más de que tratemos de decirlo, ellos simplemente van a estar siempre pensando en su interés colectivo. Entonces creo que nuestro rol aquí es el rol de transformadores, y la innovación tiene que ir tanto a todos los que nos rodean, como también de tratar de esa institucionalidad que es tradicional y que es con la que contamos, y ver y entender cuáles son los mecanismos para transformarlo también a él y poder lograr, digamos, a tener un entorno que sea conectado y en el que todos podamos tener el bienestar y felicidad que buscamos. Bueno, yo me formé en Derechos Humanos a finales de los 80 en la Universidad Austral, un poquito más al sur. Y la particularidad de mi formación es que yo me formé profesionalmente con un equipo de salud mental. Mis jefas, porque eran todas mujeres, eran todas psiquiatras. Mi equipo de trabajo eran psicólogos, psiquiatras que principalmente atendían víctimas de tortura. Y ahí aprendí dos fenómenos que mi equipo de trabajo finalmente siempre charlaba y exponía mucho en conferencias internacionales y nacionales sobre lo que ocurría en Chile con este fenómeno de la represión y hacia dónde se dirigió toda la represión chilena, que fue una dictadura bastante más sofisticada que otras dictaduras latinoamericanas. Y básicamente lo que me decían, mira, acá en realidad todo esto que se hizo en Chile, los muertos, los desaparecidos, la tortura, está bien, son datos, digamos, que están ahí, pero en realidad el objetivo era instalar en la cabeza de nosotros dos cosas: el miedo y la desconfianza. Y si ustedes miran un poco lo que ha pasado desde 17 años de dictadura, todo este proceso de transición, hay dos cosas que siempre están dando vueltas acá, en nuestro entorno, y es el miedo y la desconfianza. Si ustedes se meten en las zonas rurales, hacia la cordillera, se salen de la ciudad y se meten en las zonas rurales y ven por qué motivo la gente no se organiza, y es porque el miedo circula por el campo, circula por las calles, circula por los ríos. Y si ustedes, por ejemplo, se fijaron, no sé, yo no soy muy católico, pero por mi trabajo me toca leer todos los grandes informes de la gente que marca pauta política en el país. Si ustedes se leen el Te Deum del año pasado, el Te Deum del 18 de septiembre, que es como la principal oratoria de la Iglesia Católica, el eje del discurso del cardenal Sati es la desconfianza. Ese es el eje. Si ustedes leen a otras personas que han estado reflexionando sobre Chile en el último tiempo, se dan cuenta que la palabra desconfianza aparece cada cierto tiempo. Y porque está identificado, o sea, Chile es una sociedad que ha crecido en la desconfianza y una sociedad que finalmente cultiva el miedo. Cuando nosotros tenemos ahora el debate público sobre el tema de la Constitución, ustedes saben, hay varios candidatos y candidatas que están planteando el tema de un cambio constitucional. ¿Qué es lo primero que hace la gente que no quiere cambiar la Constitución? Ah, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, el miedo. Nosotros hemos tenido un movimiento estudiantil muy rico, que a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque también tengo hijas que están ahí en el movimiento estudiantil, y es porque afortunadamente ustedes han tenido la posibilidad de crecer sin esa lógica del miedo con la que vivieron los padres, o yo. Entonces cuando se enfrentan a un carabinero y a una cuca policial, no es la misma reacción. Y eso ha hecho posible que muchos chicos salgan a la calle porque finalmente no tienen esa dinámica del miedo que tienen los adultos. Y esta gran idea que nos plantea Bernardo sobre la participación es un
tremendo problema en este país. Es súper complejo cuando tenemos estos dos bichos que siguen circulando impunemente y finalmente, esa es mi reflexión. Son temas que hay que tenerlos ahí. Son dos bichos que tenemos que seguir adelante. Después de todas estas grandes... Saque la cara por los jóvenes. A mí, antes quiero hacer una breve reflexión, antes de compartir un poco unos apuntes que tomé. Hoy ya me siento mejor de salud, así que tengo que estar mucho más lúcida que antes. Ayer me pasó y hoy día me sigue pasando. Primero, escuchar al maestro Toro siempre para mí es iluminación, o sea, veo todo claro de nuevo. Y a todas estas maravillas de expositores que hay acá, primero me pasa algo porque cada uno de ellos tiene tanta historia en sí, que de repente digo, yo nací el año 1986, tengo 26 años, entonces de repente digo, yo no tengo ni un tercio de la historia y de las vivencias que tienen ellos. No dije edad, dije vivencias. La historia que de repente eso me genera más ansiedad por un tema de que enriquecido está cada uno de ellos. Entonces quedo como, ¿y por qué? Y por un poco algo que dijo Amarilis que a mí me hace mucha verdad. Cuando yo un poco empiezo ya a ver la sociedad, que claramente fue, si yo nací el 86 en dictadura, la veo después, quizás el 92, cuando yo empiezo mi sentido empiezan a ser más agudo, empiezo a ver una sociedad de la cual mis padres me hablaron y yo salgo y veo que no es así. Ellos me decían que había una participación ciudadana y yo empiezo a ver una ciudad donde muchas puertas están cerradas porque tienen miedo que sus hijos salgan a jugar a la calle porque los pueden asaltar, se los pueden robar, les pueden pegar, les pueden hacer algo. Y después ya cuando paso al 2000 y llega el amigo computador, ya nadie sale a la calle. O sea, todos estamos encerrados y nos comunicamos a través de esto, ¿no? Y de repente nos juntamos en la calle. Entonces yo empiezo a asustar, empiezo a decir, ¿en qué sociedad estoy viviendo? O sea, en esa sociedad que yo he leído, en la sociedad que mis padres me han contado, y sobre todo porque yo nací de una familia donde el tema de la participación en la sociedad, en la ciudad, es súper importante. O sea, por ejemplo, les comparto algo súper íntimo. Yo me llamo Pablo Víctor Simón, por Pablo Neruda, Víctor Jara y Simón Bolívar. Entonces la historia de vida es como, siempre era como un tema de ahí en la calle, participa, interactúa. Mis papás nunca me coartaron eso. Y cuando, claro, yo salgo a la calle y veo que no hay mucha gente, me empiezo a asustar. Y empecé a tratar de entender por qué. Por eso un poco también el año, cuando yo tenía 15 años, fundé mi organización, o la organización en la cual yo participo, pero aún así con esa duda de por qué la gente no entiende la participación. Y fue a los 17 años, mi primera iluminación, que fue con el maestro Leonardo Toro en Puerto Vara, me acuerdo, cuando di una conferencia sobre, claramente era un poco como el rol político de la sociedad civil, o algo así, después, ¿no? Y que empezó a hablar sobre el tema del empoderamiento ciudadano, el tema de la organización, la asociación. Y yo entendí algo, y es el discurso que hoy en día trato de generar en mis pares un poco. Y también en los que vienen, y quizás también empoderar a los que ya están, que es un poco que yo no puedo ser ciudadano si nunca me han enseñado a serlo. O sea, por ejemplo, yo vengo de educación municipal, y a mí nunca me enseñaron a ser ciudadano, nunca me educaron para ser ciudadano, nunca me explicaron la importancia de un presidente, nunca me enseñaron la importancia de un concejal, nunca me enseñaron la importancia de un sistema previsional, nunca me enseñaron nada. A mí me enseñaron a sumar, a tener un buen puntaje en la PSU para ingresar a una universidad, tener una buena carrera que me generara renta y que pudiera comprar muchas casas y muchos autos. Esa es la cultura que nos enseñan. Pero para ser ciudadano a mí no me enseñaron. Y a mis padres no le enseñaron, y las generaciones que vienen tampoco le están enseñando a qué es ser ciudadano. Entonces de repente cuando yo veo estos discursos de esta gente, es que los jóvenes están ahí, no, es que los jóvenes nos van a votar. O sea, ustedes no están educando para eso. O sea, ¿por qué no están pidiendo algo lo cual nunca nos han educado? Entonces, y bueno, y en el tema que yo trabajo, el consumidor. O sea, ustedes exigen consumo responsable, una actitud responsable en el mercado, un consumo sostenible, pero nosotros no nos educan a ser consumidores.
A nosotros nos enseñan simplemente a gastar lo que más podamos y acumular, la cultura de la acumulación, que pueda tener la casa, no sé, el living con 1000 objetos, y eso es indicador de riqueza, de estatus, de confort de vida. Y supuesta felicidad. Y supuesta felicidad. Pero no nos educan en este otro lado. Entonces por eso me hace mucho ruido lo que dice el profesor, en el sentido de cómo nosotros los jóvenes nos vamos empoderando. Y ahí yo descubrí, y es lo que yo hago casi ya hace 11 años y pretendo seguir toda mi vida porque es lo que me gusta, a pesar de que estudié Derecho, pero a mí lo que me gusta es educar, enseñar. Y entendí que una de las grandes estructuras que uno tiene que cambiar para poder generar cambio es la educación. Lo que decía el profesor un poco cuando dijo el tema de la educación, que la forma en que uno piensa en la educación es lo que permitirá las transacciones ganar-ganar. Es verdad. Ahí está, para mí por lo menos está, donde yo por lo menos decidí trabajar el resto de mi vida, educar. Porque siento que ahí está la transformación, está el cambio donde nosotros después podemos empoderarnos y generar cambio en nuestras ciudades, generar cambio en nuestras comunidades. O sea, lo que decía José muy bien, el tema de, yo me di cuenta que vivimos en una sociedad de miedo. Bueno, ayer con alguien comentaba eso de, yo nací en una sociedad de miedo, donde hay miedo a participar, hoy en día menos, pero lo sigue habiendo, el miedo quizás ya no tan físico, pero sí el miedo a que nos ignoren, el miedo a que nos tachen, el miedo a que nos marquen, porque hoy en día nos dominan élites políticas, pero no la élite en el sentido que habla el profesor, sino grupos de poder que tratan de sacar provecho de las minorías. Entonces, para mí la reflexión es, un poco tenemos que empoderarnos, tenemos que aprender a ser ciudadanos y enseñar a ser ciudadanos. Pero no esta ciudadanía retrógrada y pétrea que, por ejemplo, está plasmada en una constitución totalmente, para mí, ilegal, que nace de un régimen de facto, sino, y también un poco porque para mí hay distintas formas de participación en una comunidad. También algo muy íntimo, yo, a pesar de que soy súper crítico del sistema, me inscribí, pero siempre he votado nulo, por ejemplo. Y no porque no me interese participar y no porque después me digan, no, sabe que usted no votó por alguien, así que tiene que quedarse callado. Que eso es lo que a mí me irrita, cuando alguien dice, el que no vota no tiene que opinar. No, o sea, la participación no es votar solamente, la participación no solamente ir cada 4 o 6 años antes a votar por alguien. La participación implica mucho más, implica movilidad, implica, como bien hemos hablado, insertarse en los grupos sociales, insertarse en las comunidades, ser parte, ser empático. Yo creo que eso nos falta a nosotros los jóvenes, entender que participar no es solamente votar, no es solamente alzar la mano y opinar, la participación va mucho más allá, que no sea la participación exitista o la participación farandulera, digamos, que tiene que salir la foto y ahí participo. Hay otros nichos de participación que están, por ejemplo, por eso a mí en un momento, no sé, yo, como les decía ayer, vi el mercado, donde los jóvenes no participan prácticamente, donde hay un espacio enorme donde somos víctimas del mercado y que la gente no participa, los jóvenes que somos los consumidores de hoy, de mañana, no participamos. Y yo me metí ahí, fui porfiado, que todos me ignoran, el cabro chico, ¿qué está hablando? Y hoy en día participo en mesas consultivas, doy mi opinión, participo en proyectos de ley. Y era un cabro chico que vi que ahí no había nadie que estaba participando. Y lo invito a eso a todos ustedes. O sea, en la ciudad y en las comunidades hay muchos nichos de participación. Ocupémoslos, porque esos espacios están, los espacios públicos están. Solo falta que nosotros los ocupemos, pero con empoderamiento y también con la tarea de enseñar. No solamente que la enseñanza y la educación quede en nosotros, sino que se traspase generación a generación. Eso.